Bautismo en agua. Agradecemos al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y su gran misericordia por esta oportunidad de compartir estos cortos esenciales que van completando temas doctrinales con claro entendimiento. Estamos presentando en esta oportunidad Bautismo en agua, un material invaluable escrito por su autor en el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía, ahora presentado en su versión podcast para que cada uno de los santos pueda disfrutar de la bendita palabra de Dios para la clara comprensión y aprehensión. Así presentamos Bautismo en agua. Leemos las siguientes referencias. Romanos capítulo 6, verso 2 al 4. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en agua tiene su lugar entre las doctrinas del Nuevo Testamento ordenadas por Jesús a manos de los apóstoles. Pueden ver Mateo capítulo 28, verso 19 y Marcos capítulo 16, verso 16. En los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con el bautismo en agua registrado con frecuencia. Pedro, lleno con el Espíritu en su primer sermón, exhortó a Israel a arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Muchos volúmenes han sido escritos para probar y refutar el o los modos del bautismo y muchos exaltados debates fueron celebrados por creyentes carnales con el mismo propósito. Sin embargo, el modo es claramente evidente para todo corazón sincero una vez que es comprendido el significado y propósito del bautismo. Por lo tanto, no tenemos que discutir este tema. Que nuestro texto de la Escritura se refiere al agua es terminantemente irrefutable. No puede referirse al bautismo en el Espíritu porque este no era un bautismo en la muerte ni en una sepultura. Más bien, fue un bautismo en la unidad de los que ya estaban muertos y sepultados y resucitados. Además, solo hubo un bautismo en el Espíritu, Efesios 4:5. Esto ocurrió en Pentecostés, donde todos los que creyeron fueron soberanamente bautizados en un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Usted no podrá encontrar otro bautismo en el Espíritu en el Nuevo Testamento. Tampoco el agua simboliza ni se refiere al bautismo en el Espíritu. Esto también irá siendo claramente evidente a medida que avancemos con nuestro estudio. Veamos primeramente el bautismo de Juan y leemos una referencia en Hechos capítulo 19, verso 4. Entonces dijo Pablo: Juan verdaderamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que había de venir después de él, esto es, en Cristo Jesús. Jesús le pidió a Juan que lo bautizara en agua, aunque Juan sintió que él era el que debía ser bautizado por Jesús, porque sabía que él tenía una naturaleza pecaminosa y Jesús no. Ahora bien, si Jesús era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ¿por qué debe ser bautizado en agua? Hebreos capítulo 7, verso 26. No necesitaba arrepentirse, no tenía pecados para ser perdonados. Sin embargo, él dijo: deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3, verso 15. El primer Adán, la cabeza de la raza humana, fracasó notoriamente. Jesús, el último Adán y el segundo hombre, estaba destinado a ser victorioso. 1 Corintios capítulo 15, verso 45 y 47. Pero su victoria no iba a ser para él solo. Él debía tener éxito allí donde fracasó el primer Adán. Para ello debía identificarse con la raza humana en su estado caído. Sí, él debía tomar la jefatura.
El último Adán debía morir por la raza y por lo tanto pagar la pena impuesta por sus pecados. Debió tomar toda la familia humana en la muerte y sepultura con él y traer una nueva creación con él como él mismo. Por 30 años de vida santa, obedeciendo absolutamente a la voluntad de Dios, él había probado completamente su dignidad y habilidad para ocupar este lugar. Por lo tanto, en símbolo por el bautismo en el Jordán, Jesús tomó su lugar como cabeza de una raza pecadora. Por su bautismo, él dijo: yo soy el primer transgresor, por lo tanto debo morir para hacer posible el perdón. Debo pagar el castigo por el pecado del hombre. Él fue contado con los transgresores y llevó el pecado de muchos. Isaías capítulo 53, verso 12. Por lo tanto, cuando él se levantó de la tumba de agua en aprobación de él, Dios envió el Espíritu Santo sobre él diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, verso 17. Su surgimiento, su salida del agua, era en símbolo la salida a la luz de la nueva creación. Su unción con el Espíritu fue el patrón o modelo y garantía de nuestra unción. Su ministerio profético, que siguió inmediatamente, fue la inauguración del reinado de la gracia, viviendo en el Espíritu y poder de la nueva creación. Vivió, trabajó y obró en el Espíritu. Enseñó, predicó y sanó bajo la dirección, habilitación y la capacitación del Espíritu Santo. El bautismo de Juan señaló de antemano solamente. Estar contento con eso era decir que Jesús aún no había venido, ya que se refería solo a la justicia en el caso del Maestro y era para arrepentimiento. En el caso de los creyentes, no leemos que fueran bautizados en ningún nombre en particular. Gracias al Señor por su bendita palabra que nos instruye y edifica. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos con este maravilloso corto, pero precioso estudio del bautismo en agua. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.